Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, decía que aquello a lo que no le prestamos atención acaba convirtiéndose en nuestro destino, y pocas cosas son tan inconscientes como la energía que absorbemos de las personas con las que compartimos nuestra intimidad. Pero, ¿qué ocurre realmente a nivel espiritual cuando compartimos nuestro cuerpo con alguien? ¿Cómo afectan estos encuentros nuestra estabilidad emocional, nuestro bienestar energético e incluso nuestra vida material? Lo que muchos no saben es que el sexo no solo conecta cuerpos, también fusiona campos energéticos, memorias inconscientes e incluso patrones kármicos. Este intercambio puede ser un motor de sanación o, por el contrario, una causa de desgaste espiritual silencioso que impacta todos los aspectos de nuestra vida. Porque cuando la intimidad se vive desde la superficialidad, el vacío que deja puede ir más allá de un simple deseo insatisfecho. Puede convertirse en una fuga de energía que altera nuestras emociones, nuestras relaciones e incluso nuestra prosperidad. Sin embargo, cuando la intimidad se vive desde una conexión real, con intención consciente y respeto mutuo, se convierte en una fuente de expansión, equilibrio y poder interior. Quédate hasta el final, porque en este video vamos a explorar las dos caras de la intimidad, la que nutre y eleva nuestra energía y la que drena nuestra esencia sin que nos demos cuenta. Si este tema te resuena, apóyanos con un me gusta y suscríbete para más contenido sobre crecimiento espiritual y autoconocimiento. Ahora, adentrémonos en este fascinante mundo de la energía y la intimidad. Cuando dos personas se encuentran en la intimidad, no solo se tocan, se absorben. Más allá del placer y la química, ocurre algo que la mayoría no ve, pero que siente de manera sutil y profunda. Es un intercambio de energía, de historias, de cicatrices invisibles que pueden dejar una huella mucho después de que todo termine. Lo que parecía ser solo un momento de deseo compartido puede convertirse en un eco que resuena en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Hay personas que, después de un encuentro, se sienten plenas, en paz, revitalizadas, y otras que, sin saber por qué, se sienten agotadas, ansiosas o vacías. ¿Alguna vez has sentido que una relación te drenó la energía como si hubieras perdido algo más que solo tiempo? No es casualidad. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, ese espacio invisible donde se almacenan nuestras memorias más profundas, aquellas que ni siquiera recordamos, pero que nos condicionan en silencio. Cada encuentro íntimo no solo activa nuestro propio inconsciente, sino que también conecta con el inconsciente del otro. Es como si cada persona llevara consigo un equipaje energético y al fusionarnos, intercambiamos una parte de esa carga. No solo tomamos el placer del otro, sino que también podemos absorber su tristeza, su ansiedad, sus miedos. Lo más inquietante es que la mayoría de las personas no se da cuenta de esto. Lo interesante es que esto no solo afecta nuestro estado emocional. En muchas tradiciones espirituales, la energía sexual se considera la más poderosa que existe, porque no solo crea vida física, sino también vida etérea. Lo que experimentamos en la intimidad puede expandirse en nuestra vida diaria, influyendo en nuestra confianza, creatividad e incluso en nuestra capacidad de atraer oportunidades. Pero, ¿qué sucede cuando esa energía se intercambia inconscientemente con personas que arrastran heridas profundas, traumas no resueltos o emociones densas? En esos casos, la intimidad puede convertirse en una fuente de desgaste, una fuga silenciosa de vitalidad que afecta desde la motivación diaria hasta la claridad para tomar decisiones. Y es aquí donde muchos caen en un ciclo invisible. Buscan en la intimidad llenar vacíos internos, silenciar el miedo a la soledad o anestesiar el dolor emocional. Pero, en lugar de encontrar alivio,
acaban acumulando más peso energético, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Relaciones que comienzan con mucha intensidad y terminan en indiferencia. Vínculos que prometen conexión, pero dejan la sensación de que algo se ha perdido en el camino. Sensaciones inexplicables de tristeza, apego o culpa después de encuentros que, en teoría, no deberían haber significado nada. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué algo que debería darnos placer puede terminar agotándonos sin que nos demos cuenta? La respuesta está en la intención. Cuando la intimidad surge de una conexión genuina, con respeto, presencia y conciencia, el intercambio se convierte en un acto de expansión. En esos momentos, la energía fluye de manera equilibrada, nutriendo en lugar de desgastar, elevando en lugar de drenar. Pero cuando se da desde la desconexión emocional, buscando gratificación instantánea, sin una base sólida, entonces el intercambio se convierte en un robo de energía disfrazado de placer. Y esto no solo afecta la vida emocional. Hay quienes, después de una relación superficial, notan que sus proyectos se estancan, que su motivación decae, que sus pensamientos se vuelven confusos. No entienden por qué, pero de alguna manera sienten que algo ha cambiado. Es como si parte de su fuerza hubiera quedado atrapada en ese momento, como si algo invisible los estuviera reteniendo en un estado de estancamiento. ¿Te has preguntado cuánta energía has dejado en personas que ya ni recuerdan tu nombre? ¿Cuántas partes de ti han quedado atrapadas en experiencias que parecían inofensivas, pero que en realidad marcaron tu campo energético? ¿Cuánto de lo que sientes hoy no es realmente tuyo, sino un reflejo de las energías que has absorbido de otros? Lo que sigue puede cambiar tu forma de ver la intimidad para siempre. Hay quienes creen que pueden compartir la intimidad con alguien y seguir adelante como si nada hubiera pasado, que el cuerpo es solo cuerpo y que el placer es solo un instante que se vive y se olvida. Pero la energía no funciona así. Lo que experimentamos en la intimidad no desaparece cuando el encuentro termina. Se queda dentro de nosotros de formas que rara vez notamos de inmediato. Y no se trata solo de recuerdos, sino de vibraciones que pueden alterar nuestra paz, nuestra claridad mental y hasta nuestra manera de relacionarnos con los demás. Jung decía que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Y si hay algo que muchos evitan aceptar, es el impacto real que la intimidad tiene en sus vidas. ¿Cuántas veces una relación fugaz dejó sensaciones difíciles de explicar? Una sensación de apego arrepentido, una bajada de ánimo sin razón aparente, una inquietud interna que antes no estaba allí. Es porque la energía de esa persona se ha entrelazado con la tuya. A veces, este intercambio es sutil y armonioso, pero otras veces deja una carga densa, como si hubieras absorbido parte de sus miedos, angustias o su historia emocional sin darte cuenta. No es casualidad que, después de ciertos encuentros, algunas personas sientan una inexplicable pérdida de enfoque, como si algo las distrajera desde dentro. Proyectos que antes fluían, ahora se estancan. Decisiones que antes eran claras, de repente se vuelven confusas. Algunos incluso notan que su estado de ánimo cambia, sin motivo aparente, como si una nube invisible los envolviera. El problema radica en que pocas personas se detienen a examinar la causa real de lo que están experimentando. La mayoría lo achaca al estrés, al cansancio o a cualquier otra cosa, pero rara vez se cuestionan si es la energía que han permitido entrar en sus vidas lo que realmente está afectándolos. Y es que la intimidad no es solo un acto físico, es un canal energético. Cuando dos personas se unen de esta forma, sus emociones, pensamientos y cargas inconscientes se entrelazan.
Si uno de los involucrados arrastra heridas no sanadas, temores profundos o inseguridades, es probable que el otro termine cargando con parte de estas emociones sin darse cuenta. No es magia ni superstición, es simplemente cómo la energía se mueve y se comparte. El verdadero problema es que vivimos en una sociedad que ha reducido el valor de la intimidad a lo momentáneo, a la emoción instantánea, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Cuando la conexión es superficial, cuando no hay un intercambio genuino de respeto, presencia e intención, la intimidad se convierte en una transacción energética desequilibrada. En estos casos, se busca llenar un vacío, pero lo único que se obtiene es una sensación de agotamiento. Y aquí es cuando todo empieza a cobrar sentido. ¿Cuántas veces has experimentado una sensación inexplicable de cansancio después de un encuentro que, en teoría, debería haber sido placentero? Muchas veces, después de compartir con alguien, puedes haber sentido que algo dentro de ti cambió, pero no sabes exactamente qué fue. No son casualidades. Hay una razón detrás de ello, y entenderla puede cambiar por completo la manera en que percibes la intimidad. Lo que sigue a continuación te mostrará cómo este intercambio puede afectar no solo tu estado emocional, sino también tu prosperidad y bienestar general. La mayoría de las personas nunca considera cómo la intimidad puede influir en su estabilidad emocional y material. Si la energía que compartimos en estos encuentros puede afectar nuestra paz mental, ¿qué impide que también impacte otras áreas de nuestra vida? No es casualidad que algunas personas, tras una relación vacía, experimenten periodos de confusión, falta de enfoque o incluso obstáculos inesperados. Es como si algo se hubiera drenado de ellas, algo que no pueden ver, pero que sigue pesando. Lo más desconcertante es que este desgaste no siempre se nota de inmediato. A veces se manifiesta días o incluso semanas después, cuando de repente la motivación comienza a desvanecerse, cuando las cosas dejan de fluir con naturalidad. Jung hablaba de los arquetipos y del inconsciente colectivo, esa red invisible de significados y energías que nos conecta con los demás de maneras que no siempre entendemos de forma racional. En cada encuentro íntimo se activan estos lazos invisibles, hilos energéticos que pueden reforzarnos o debilitarnos, dependiendo de la calidad del vínculo. Cuando la intimidad ocurre con alguien que lleva consigo angustias profundas, temores o resentimientos no resueltos, esas emociones no desaparecen, se transmiten y se filtran a través del cuerpo y el alma. Aunque no seamos plenamente conscientes de ello, esta influencia puede reflejarse en nuestra forma de ver el mundo, en cómo tomamos decisiones y en el nivel de claridad con el que enfrentamos la vida. Lo más alarmante es que, cuando estos intercambios se repiten con frecuencia y sin conciencia, se genera un patrón de desgaste energético que es difícil de romper. Se entra en un ciclo donde la persona busca una conexión, pero sin darse cuenta de que, en lugar de nutrirse, está cediendo su propia fuerza vital a vínculos que no aportan nada real. Esta desconexión se refleja en la vida diaria, en la sensación de estar perdido, en la dificultad para atraer lo que realmente deseas y en el estancamiento en diversas áreas de la vida. Es por esto que muchas personas, tras múltiples relaciones sin propósito, sienten que han perdido algo de sí mismas. Su confianza se ve afectada, su percepción sobre las relaciones cambia y su energía se fragmenta. Lo más paradójico es que, cuanto más vacío se siente internamente, más se busca llenar ese vacío a través de nuevos encuentros, sin entender que el problema no es la falta de experiencias, sino la falta de intención detrás de ellas. Cuando la intimidad se vive con conciencia, con una verdadera conexión emocional y energética, su impacto es completamente diferente. Se convierte en una fuente de expansión, en un canal de sanación,
en un intercambio que nutre y eleva a ambas partes. En estos casos, la intimidad no genera desgaste, sino que refuerza el bienestar, la autoestima y la claridad mental. Es una conexión que no deja la sensación de pérdida, sino de plenitud. Pero, ¿cómo saber si un intercambio eleva o drena tu energía? ¿Cómo identificar si la energía compartida con alguien te está afectando más de lo que crees? Lo que sigue puede brindarte respuestas que quizás nunca antes te habías planteado. Para saber si un encuentro te nutrió o te drenó, no necesitas hacer grandes análisis. Tu cuerpo lo sabe, tu energía lo sabe. Basta con observar cómo te sientes después. Si al compartir tu intimidad con alguien sientes paz, bienestar y una conexión contigo mismo, entonces el intercambio fue equilibrado. Fue un flujo armonioso donde ambas energías se encontraron sin invadir ni desgastar. Pero si después de estar con alguien te invade una sensación de inquietud, vacío, tristeza sin motivo aparente, o si tu mente se llena de pensamientos confusos y tu cuerpo se siente más pesado de lo normal, entonces algo más podría haber ocurrido en ese intercambio. Y aunque muchos intenten justificarlo con explicaciones superficiales, la verdad es que la energía nunca miente. Jung decía que, hasta que lo inconsciente se haga consciente, seguirá dirigiendo nuestra vida, y lo llamaremos destino. Esto es precisamente lo que ocurre cuando repetimos ciertos patrones sin cuestionarnos por qué. Si alguna vez te has sentido como si, sin importar con quién estés, siempre terminas con la misma sensación de insatisfacción, es porque hay algo más profundo operando en el fondo. No se trata solo de las personas con las que te vinculas, sino de la energía que permites entrar en tu vida y de la intención con la que te entregas a cada experiencia. El problema no es la intimidad en sí, sino la falta de conciencia al respecto. Cuando la intimidad se busca como una vía de escape, cuando se convierte en un mecanismo para evadir la soledad, el estrés o las heridas emocionales, el resultado nunca será positivo a largo plazo. Lo que comienza como una distracción termina convirtiéndose en un peso. Cada encuentro vacío deja una huella, una pequeña fisura en la energía personal que, si no se atiende, se convierte en un patrón difícil de romper. Por eso, muchas personas, después de años de relaciones sin propósito, sienten que han perdido la capacidad de conectarse genuinamente. Su energía se ha dispersado. Han compartido fragmentos de sí mismas sin recuperarlos, debilitando su esencia. Es como si se hubieran fragmentado en cada relación superficial, como si algo dentro de ellas hubiera quedado atrapado en cada vínculo efímero. Pero aquí está la parte más importante. Así como la intimidad puede desgastarnos, también puede ser una vía de sanación. La clave está en la intención con la que se vive. Cuando dos personas se encuentran desde un lugar de respeto, autenticidad y presencia real, el intercambio se convierte en una fuente de energía, en lugar de una fuga. Es en estos encuentros donde la intimidad se transforma en algo mucho más que placer. Se convierte en un proceso de restauración, de fortalecimiento y de expansión. Pero, ¿qué sucede cuando alguien ha experimentado demasiados intercambios energéticos sin conciencia? ¿Es posible recuperar lo que se ha perdido? ¿Cómo se puede limpiar la energía y reconstruir la esencia después de haberla fragmentado en diversas relaciones? La respuesta podría sorprenderte. Cuando una persona ha compartido demasiada energía, sin tener plena conciencia de ello, empieza a notar un desgaste difícil de describir. No es simplemente fatiga, apatía o desmotivación. Es algo más profundo. Es la sensación de haber entregado partes de sí misma que ya no sabe cómo recuperar. Es como si su esencia estuviera esparcida en recuerdos, rostros y experiencias que parecían efímeras, pero que, sin saberlo,
dejaron una huella sutil y casi imperceptible. ¿Y cómo se puede sanar algo que no se ve, pero se siente en cada rincón del ser? Para muchos, la respuesta radica en el silencio, en hacer una pausa, salir del ciclo automático de búsqueda y permitirse la oportunidad de mirar hacia adentro. No como un aislamiento, sino como una forma de integrar todo lo que ha sido entregado, sin conciencia. Recuperar la energía no significa cerrar el corazón ni rechazar la intimidad. Significa aprender a vivirla de una forma diferente, desde un lugar de presencia auténtica, con una intención clara y con una conexión que aporte, en lugar de restar. Cuando la intimidad deja de ser una respuesta al vacío y se convierte en una manifestación de plenitud, todo cambia. La energía ya no se fragmenta, se fortalece. El deseo ya no es una búsqueda desesperada, sino una expresión de conexión genuina. En ese estado de claridad, la intimidad deja de ser una fuente de desgaste para convertirse en una energía expansiva. Algunas personas descubren esto después de años de repetir los mismos patrones, preguntándose por qué siguen sintiendo el mismo vacío a pesar de haber acumulado muchas experiencias. Otras, en cambio, logran entenderlo antes y toman decisiones distintas. La diferencia entre ambos caminos no radica en la suerte ni en el destino, sino en la conciencia con la que se elige vivir cada experiencia. Y ahí reside el verdadero poder. Aquellos que logran transformar su relación con la intimidad empiezan a notar cambios que van más allá de lo emocional. La claridad regresa, la energía se estabiliza y las oportunidades fluyen con más naturalidad. La vida, en todos sus aspectos, comienza a alinearse con una nueva vibración, una que ya no está marcada por el desgaste, sino por la integración. Lo más interesante de este proceso es que no tiene por qué ser largo ni complicado. Todo comienza con una simple pregunta: ¿desde qué lugar estoy compartiendo mi energía? Esta pregunta lo cambia todo. Cuando empiezas a observar la intención detrás de cada encuentro, la energía ya no fluye al azar, sino de manera consciente. Dejas de enfocarte solo en lo que deseas en el momento y comienzas a crear con cada experiencia. En ese instante, algo dentro de ti despierta. Te das cuenta de que la intimidad no es solo un acto, sino un reflejo de tu relación contigo mismo. Cada persona con la que te vinculas se convierte, en cierto modo, en un espejo que te muestra aspectos de ti que tal vez no habías visto antes. Jung hablaba de la proyección, de cómo lo que vemos en los demás es a menudo un reflejo de lo que llevamos dentro. En la intimidad, esta proyección se intensifica. Atraemos no solo lo que deseamos, sino también lo que necesitamos ver, lo que resuena con nuestra propia energía. Y aquí es donde muchas personas encuentran la clave para entender por qué repiten ciertos patrones en sus relaciones. Si te has encontrado varias veces con vínculos que te dejan vacío, si sientes que das más de lo que recibes, si después de cada encuentro sientes que la confusión pesa más que el placer, es porque algo dentro de ti sigue buscando respuestas en el lugar equivocado. Cuando dejas de ver la intimidad solo como una necesidad física y comienzas a reconocerla como un intercambio energético, todo cambia. Ya no te dejas llevar solo por la atracción momentánea. Empiezas a percibir lo que hay detrás. Sientes la vibración del otro, su estado emocional, la carga que lleva consigo. Y lo más importante, aprendes a elegir desde un lugar distinto, no desde la carencia, sino desde la conciencia. Esto no significa que el deseo deba reprimirse, ni que la intimidad deba vivirse con miedo. Al contrario, cuando hay conciencia, el placer se experimenta de una forma mucho más profunda y satisfactoria. Ya no se trata de llenar vacíos, sino de compartir desde la plenitud. Ya no es solo buscar a alguien para sentirse bien de forma momentánea, sino crear una conexión que realmente aporte a tu vida.
Y cuando esto sucede, el impacto va mucho más allá del instante. Se refleja en tu energía diaria, en tu claridad mental, en cómo enfrentas tus relaciones y hasta en cómo fluye tu vida. Si alguna vez has sentido que la intimidad te deja más preguntas que respuestas, si has notado que ciertos encuentros alteran tu energía sin razón aparente, es el momento de mirar más allá de lo obvio. Cada sensación, cada experiencia, cada vínculo tiene una razón detrás. ¿Estás lista para verla? Cuando finalmente te detienes a observar, te das cuenta de que nada ha sido casualidad. Cada persona con la que compartiste algo dejó una huella en tu energía, y tú, a su vez, dejaste algo en ellos. No importa si el encuentro fue breve o largo, si fue significativo o solo una experiencia pasajera. Energéticamente, nada se olvida. Todo lo que has vivido en la intimidad sigue resonando dentro de ti de alguna forma, moldeando tu percepción del amor, del deseo, de la conexión y, lo más importante, de ti mismo. Por eso, hay quienes después de ciertos encuentros sienten una ligereza inexplicable, una sensación de bienestar que los acompaña durante días, como si algo dentro de ellos se hubiera alineado. Y también están quienes, sin saberlo, cargan con un cansancio invisible, una fatiga emocional que se traduce en apatía, dificultad para concentrarse y una persistente sensación de desconexión de sí mismos. Esto no es azar, es energía en movimiento. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que no queremos ver, pero que se manifiesta en nuestras acciones, relaciones y en los patrones que repetimos sin darnos cuenta. La intimidad, cuando no se vive con conciencia, puede ser una de las maneras más rápidas de activar esa sombra. No porque el acto en sí sea negativo, sino porque en esa conexión profunda, todo lo no resuelto, todo lo reprimido, sale a la superficie. Y si no hay conciencia, si no hay intención, la intimidad se convierte en un canal donde las heridas se intercambian, se amplifican y se confunden con el deseo. Por eso algunas personas se sienten extrañamente conectadas a alguien con quien, en principio, no tenían nada en común. No se trata de la persona en sí misma, sino de la energía que se fusionó entre ambos. Es el eco de lo no resuelto, de lo que se absorbió sin ser consciente. Y lo más desconcertante es que este impacto puede afectar muchos aspectos de la vida, sin que te des cuenta. De repente, te cuesta concentrarte en tus proyectos, la motivación disminuye y las emociones se sienten más inestables, como si algo te estuviera frenando, algo que no logras identificar del todo, pero que claramente está ahí. Cuando comienzas a entender esto, todo cambia. Dejas de ver la intimidad como un simple acto y la reconoces como una puerta hacia la transformación. Te das cuenta de que cada vez que compartes tu energía con alguien, estás abriendo un portal. Y la pregunta es, ¿hacia dónde te está llevando ese portal? ¿Te está elevando o drenando? ¿Te estás acercando a la persona que deseas ser? ¿O te estás dejando fragmentar, dispersar y quedar atrapado en ciclos repetitivos? Aquí es donde muchas personas enfrentan una verdad incómoda. A veces, el desgaste no proviene solo de la otra persona, sino de lo que uno mismo lleva dentro. Porque si no tienes claridad sobre lo que realmente buscas, si la intimidad se usa como un escape en lugar de un encuentro genuino, la energía continuará filtrándose, sin importar quién esté al otro lado. Si este patrón no se rompe, el vacío no desaparece, solo cambia de forma. Lo interesante es que esto no es algo fijo. La energía siempre tiene la capacidad de renovarse y alinearse nuevamente. Pero para lograrlo, es esencial preguntarse con honestidad cuánta de nuestra energía sigue atada a experiencias pasadas. ¿Cuánto de tu bienestar actual está condicionado por lo que, de manera inconsciente,
¿Absorbiste en el pasado? Y lo más importante, ¿cómo puedes recuperar lo que entregaste sin conciencia? La respuesta a estas preguntas puede transformar por completo tu forma de vivir la intimidad. Recuperar la energía que se ha dispersado en experiencias pasadas no tiene que ver con cortar lazos de forma superficial ni con reprimir el deseo. Se trata de traer a tu conciencia cada fragmento de ti mismo que quedó atrapado en vínculos que ya no existen, en emociones que ya no te pertenecen, en historias que han cumplido su ciclo. Y esto no significa negar lo que viviste, sino integrarlo, comprenderlo y aprender a cerrar esos portales energéticos que sin darte cuenta siguen abiertos. Aquí es donde muchos cometen un error. Creen que al alejarse de alguien están cortando el lazo, pero en realidad el vínculo no se rompe con la distancia ni con el tiempo, sino con la conciencia. Hay personas que, aunque hayan pasado años sin ver a alguien, siguen sintiendo su presencia en ciertos momentos, en pensamientos recurrentes, en patrones que se repiten, no porque esa persona aún tenga poder sobre ellas, sino porque parte de su energía sigue retenida en ese intercambio. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y en el contexto de la intimidad, esta es una de las verdades más profundas. Mientras sigas buscando afuera lo que solo puedes encontrar dentro, continuarás atrapado en el mismo ciclo. No importa cuántas veces cambies de pareja o intentes empezar de nuevo, si la energía sigue fragmentada, la sensación de vacío siempre regresará. Sin embargo, cuando empiezas a ser consciente de cada experiencia, cuando observas claramente lo que has estado entregando y lo que has estado recibiendo, algo dentro de ti cambia. Dejas de ver la intimidad como una transacción y comienzas a vivirla como un acto de creación. Te das cuenta de que cada encuentro puede ser un canal para elevarte o para dispersarte, para expandirte o para perderte en la energía del otro. Y en ese momento comprendes que la verdadera conexión no solo tiene que ver con el placer o el deseo, sino con la calidad del intercambio energético. Cuando empiezas a recuperar tu propia energía, tu forma de relacionarte cambia por completo. Ya no buscas llenar vacíos, sino compartir desde la plenitud. Ya no te dejas llevar solo por la atracción momentánea, sino que eliges con claridad a quién permitir entrar en tu campo energético. Ya no entregas tu poder, sino que lo refuerzas con cada decisión. Y es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Porque cuando la intimidad se vive desde la conciencia, deja de ser una fuente de desgaste y se convierte en una herramienta de expansión. Pero esto no significa que el proceso sea inmediato. Para muchos, implica enfrentarse a las emociones que han impedido reconocer los patrones que han repetido sin darse cuenta, soltando las historias que ya no les pertenecen. Y aunque puede ser incómodo al principio, es también el camino más poderoso hacia la libertad. Porque cuando finalmente te liberas de la energía que has cargado sin saberlo, algo increíble sucede. Recuperas tu claridad, tu fuerza, tu poder personal, y en ese estado, la intimidad deja de ser un riesgo y se transforma en lo que siempre debió ser: un acto sagrado de conexión, expansión y transformación. Ahora bien, ¿cómo saber si aún llevas contigo energía de relaciones pasadas? ¿Cómo identificar qué lazos siguen afectando tu presente, aunque no seas consciente de ello? Lo que viene a continuación puede darte respuestas que quizás nunca antes habías considerado. Existen señales que, aunque sutiles, son imposibles de ignorar. A veces, es un pensamiento recurrente sobre alguien con quien ya no tienes contacto, un eco de su voz en tu mente sin razón aparente. Otras veces, es una emoción que surge de la nada: tristeza inexplicable, ansiedad sin causa clara, o un recuerdo que aparece en momentos en los que pensabas haber avanzado.
puede manifestarse como resistencia a nuevas relaciones, como un miedo inconsciente a entregarte de nuevo, o, por el contrario, como una necesidad constante de validación a través de la intimidad. No importa cuánto tiempo haya pasado, si la energía sigue allí, continuará afectando tu presente. Carl Jung hablaba de los complejos, fragmentos psíquicos autónomos que siguen activos en el inconsciente y se manifiestan en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Cuando una relación deja una huella profunda en nuestra energía, esa huella no desaparece solo porque el vínculo haya terminado. Permanece ahí, influyendo en nuestros pensamientos, emociones y en la forma en que vivimos la intimidad y el amor. Y a menos que traigamos conciencia, esos lazos seguirán operando en segundo plano, condicionando nuestra percepción y nuestras decisiones. Lo más interesante es que no todas las energías que cargamos provienen de relaciones intensas o significativas. A veces, incluso encuentros breves pueden dejar una marca si la carga emocional de la otra persona era fuerte. Porque en la intimidad no solo intercambiamos caricias y palabras, también absorbemos miedos, inseguridades, deseos ocultos, y si no hay una intención consciente en ese intercambio, es fácil terminar llevando emociones que no son propias, pensamientos que antes no estaban ahí, estados de ánimo que surgen sin razón aparente. La buena noticia es que recuperar tu energía es posible, pero requiere una cosa: conciencia. La capacidad de observar con sinceridad lo que has estado absorbiendo es fundamental. Es crucial identificar qué patrones se repiten en tu vida, qué historias continúan afectándote sin que lo notes. No se trata de cortar los lazos de forma superficial o de intentar forzarte a olvidar. Se trata de integrar, de reclamar lo que te pertenece, de soltar lo que nunca fue tuyo, de cerrar esos portales energéticos con personas que ya no forman parte de tu camino. El primer paso en este proceso es identificar esos lazos. Para hacerlo, solo necesitas observar cómo se siente tu energía. ¿Te sientes más agotado de lo normal sin razón aparente? ¿Te cuesta enfocarte en el presente porque tu mente sigue regresando al pasado? ¿Sientes que ciertas emociones te dominan sin saber de dónde provienen? Estas son señales de que aún hay intercambios abiertos, de que tu energía sigue dispersa en experiencias que ya quedaron atrás. Y mientras no las reconozcas, seguirán afectando la manera en que experimentas el amor, el deseo y la intimidad. Pero la clave no está solo en soltar, sino en aprender a vivir la intimidad de una manera diferente. No se trata de evitar los vínculos o temer al intercambio energético, sino de transformarlo. Es un acto consciente el elegir quién entra en tu espacio, asegurándote de que cada encuentro te nutra en lugar de drenarte. Y cuando logras esto, la intimidad deja de ser una fuente de confusión para convertirse en una herramienta de crecimiento. Es un cambio de perspectiva, una nueva forma de relacionarte con tu propia energía. Lo más sorprendente es que cuando logras este cambio, la forma en que experimentas el amor y el deseo se transforma completamente. Entonces, ¿cómo empezar a recuperar tu energía y cerrar esos lazos invisibles que han estado afectándote sin que lo sepas? La respuesta podría sorprenderte. Cerrar esos lazos invisibles no es un proceso externo, sino interno. No se trata de bloquear a alguien en las redes sociales ni de esforzarte por olvidar o seguir adelante sin mirar atrás. La energía no se corta con distancia, sino con conciencia. Para recuperar lo que se dispersó en experiencias pasadas, lo primero es reconocer que cada vínculo dejó una marca. Y en lugar de rechazarla o ignorarla, intégrala no como una carga, sino como una parte de tu historia que ahora puedes comprender desde otra perspectiva. Como dijo Jung, lo que resiste, persiste. Y es precisamente en esa resistencia
donde muchos quedan atrapados. Intentan olvidar a la fuerza, cortar los lazos con enojo, convencidos de que algo nunca significó nada. Pero la energía sigue ahí, porque el intento de negarla es en sí mismo una forma de seguir dándole poder. Lo que realmente te libera no es olvidar, sino traer a la luz lo que antes estaba en la sombra. Observa con honestidad cómo ese intercambio te afectó, qué emociones despertó en ti y qué fragmentos de tu propia energía quedaron atrapados en ese vínculo. Cuando empiezas a hacer esto, algo dentro de ti cambia. Dejas de sentir que ciertas relaciones aún tienen poder sobre ti, porque ya no las ves como una pérdida, sino como una enseñanza. En ese momento, la energía que antes estaba fragmentada comienza a regresar. La claridad vuelve. La pesadez emocional desaparece. El apego inconsciente se desvanece, no porque hayas cerrado la puerta de manera artificial, sino porque ya no hay nada que mantenga ese lazo dentro de ti. Este proceso no es siempre inmediato, pero sus efectos son profundos. Hay personas que, después de hacer este trabajo interno, notan que su vida comienza a fluir de manera diferente. Se sienten más ligeros, con más energía, con una sensación de libertad que no sabían que les faltaba. Relaciones que parecían imposibles de soltar dejan de tener peso en su mente. Los pensamientos recurrentes desaparecen sin esfuerzo. La intimidad, en lugar de ser un acto de desgaste, se convierte en una elección consciente. Es aquí donde todo cambia. Porque cuando empiezas a vivir la intimidad desde la verdadera presencia, ya no repites los mismos patrones. Dejas de elegir desde la necesidad y lo haces desde la plenitud. Ya no te dejas llevar solo por la atracción momentánea, sino que percibes lo que hay detrás de la energía, la intención, la calidad del intercambio. Y cuando tomas decisiones desde ese nivel, cada experiencia deja de ser un riesgo y se convierte en una oportunidad de expansión. Lo más sorprendente es que este cambio no solo afecta tu vida emocional, sino que tiene un impacto directo en tu estabilidad material, en la claridad mental y en la sensación de dirección en tu vida. Porque cuando tu energía deja de estar fragmentada, todo lo que haces tiene más fuerza, más intención, más propósito. Y en ese estado, la vida comienza a responder de una manera diferente. Pero hay algo más que pocos saben. Un detalle final que puede marcar la diferencia entre seguir atrapado en la energía del pasado o recuperar por completo tu poder. Algo que, si lo aplicas, puede acelerar este proceso y transformar completamente la manera en que experimentas la intimidad. Una vez que lo descubras, todo comenzará a encajar. La clave final para recuperar tu energía no está en alejarte del pasado, sino en reclamar el presente. No basta con soltar lo que quedó atrás. Hay que traer de vuelta todo lo que entregaste sin conciencia, todo lo que quedó atrapado en experiencias que ya no forman parte de tu camino. La mayoría cree que con el tiempo, los lazos se debilitan solos, que lo que se compartió con alguien eventualmente se disuelve. Pero la energía no funciona así. Lo que entregaste sigue ahí a menos que decidas conscientemente recuperarlo. Existe una razón por la que algunas personas parecen perder vitalidad después de múltiples relaciones sin intención. No es el acto en sí lo que las desgasta, sino la falta de presencia en cada intercambio. Porque cuando vives la intimidad sin conciencia, tu energía se dispersa en muchas direcciones sin que te des cuenta. No solo en recuerdos o emociones, sino en fragmentos de tu propia identidad que quedaron ligados a momentos que parecían pasajeros, pero que dejaron una marca. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino para recuperar la totalidad del ser, para integrar lo que ha sido disperso y convertirlo en fuerza. Y en la intimidad, este principio se vuelve fundamental. No se trata solo de cerrar ciclos o de dejar atrás relaciones que ya cumplieron su propósito,
sino de traer de vuelta tu energía, de restaurar lo que quedó fragmentado, de hacerte completo otra vez. Y esto solo puede lograrse desde la conciencia absoluta de quién eres y de cómo eliges compartirte con los demás. El primer paso es simple, pero poderoso. Reconoce cada experiencia en la que sientas que entregaste más de lo que recibiste. No con culpa, no con juicio, sino con claridad. Visualiza esas conexiones y siente cómo en cada una de ellas una parte de tu energía quedó atrapada. Y luego, con total propósito, llámala nuevamente. No importa cuánto tiempo haya pasado, la energía siempre responde a la intención. En este proceso, no solo recuperas tu poder, sino que también reescribes la manera en que vivirás la intimidad a partir de ahora. Cuando esto sucede, todo cambia. Las relaciones dejan de ser una lucha constante y se transforman en intercambios conscientes. La atracción ya no te domina, porque ahora puedes ver más allá de lo superficial. La conexión se hace más profunda, más auténtica y más alineada con lo que realmente eres. En este estado, la intimidad deja de ser un agotamiento energético y se convierte en una herramienta de expansión y crecimiento. Muchas personas pasan toda su vida sin descubrir esto, repitiendo los mismos ciclos y sintiéndose fragmentadas sin comprender por qué. Pero existen quienes despiertan, quienes deciden recuperar su poder, quienes eligen compartir su energía solo cuando realmente lo desean, con intención y conciencia. Son estas personas las que logran experimentar la intimidad en su forma más elevada, como un puente hacia una versión más fuerte, más completa y más alineada de sí mismas. Ahora que comprendes esto, hay algo más que debes saber. Recuperar tu energía es solo el primer paso, pero existe un nivel más profundo que pocos han explorado. Un punto donde la intimidad deja de ser solo un intercambio y se convierte en una fuente inagotable de poder personal. Lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que creías saber sobre la energía y las relaciones. Cuando llegas a este nivel, te das cuenta de que la intimidad no solo refleja tu energía, sino que también amplifica tu estado interno. Si estás desequilibrado, el encuentro con otra persona solo potenciará ese caos. Si estás en armonía, la intimidad se transformará en una experiencia que eleva, un intercambio que suma, en lugar de restar. Lo que muchos no comprenden es que, más allá del deseo y la conexión emocional, existe un nivel donde la energía compartida no solo afecta tu bienestar inmediato, sino que también moldea tu realidad externa. Jung hablaba del principio de sincronicidad, esa conexión invisible entre nuestros estados internos y los eventos que ocurren en nuestra vida. Lo que sentimos, pensamos y, sobre todo, la energía con la que nos vinculamos con los demás influye directamente en las experiencias que atraemos. Si la intimidad se vive desde un estado de carencia, necesidad o evasión, es natural que las relaciones se conviertan en ciclos que repiten los mismos patrones de desgaste. Pero si la intimidad surge desde la conciencia, desde una energía alineada, su impacto se extiende mucho más allá del momento. Afecta tu creatividad, tu claridad mental, tu capacidad para atraer oportunidades e incluso tu relación con la abundancia. Porque la energía sexual no es solo un canal de placer, es la misma energía con la que creamos nuestra vida. Es la fuerza que impulsa el deseo, no solo el deseo físico, sino el deseo de expansión, de manifestación, de construcción. Si esta energía se desperdicia en intercambios inconscientes, en vínculos que drenan en lugar de nutrir, es normal que otras áreas de la vida reflejen ese mismo estancamiento. Pero cuando esta fuerza se canaliza con intención, cuando se dirige hacia relaciones que suman en lugar de restar, se convierte en una fuente inagotable de poder personal.
Y aquí es donde muchas personas encuentran la respuesta a algo que han sentido durante años sin poder explicarlo. ¿Por qué después de ciertas relaciones parece que todo fluye mejor, mientras que después de otras todo se vuelve más pesado? ¿Por qué hay encuentros que dejan una sensación de claridad y plenitud, mientras que otros generan confusión y desgaste? No es casualidad, es la energía con la que se vivieron, la calidad del intercambio, la intención detrás de ello. La gran pregunta: ¿cómo aprender a dirigir esta energía en lugar de dejar que se disperse? ¿Cómo transformar la intimidad en una herramienta de expansión en lugar de un punto de fuga? La respuesta está en un principio que la mayoría ha pasado por alto, un conocimiento que puede redefinir completamente la forma en que experimentas el deseo, la conexión y la energía que compartes con los demás. Lo que sigue podría cambiarlo todo. La mayoría nunca ha considerado que la intimidad puede ser una herramienta de transformación. Creen que es solo un impulso, una necesidad biológica, algo que ocurre sin mayor impacto en la vida diaria. Pero cuando comienzas a observar la energía detrás de cada encuentro, te das cuenta de que el deseo no es algo aislado. Es un canal de creación. Es la misma fuerza que nos impulsa a conectar, a construir, a manifestar. Y la forma en que la usamos determina no solo nuestra estabilidad emocional, sino también nuestra claridad, vitalidad e incluso nuestra capacidad para atraer lo que realmente queremos en la vida. Jung hablaba de los opuestos dentro de cada uno de nosotros. Las energías masculinas y femeninas que coexisten en nuestro interior. En cada encuentro íntimo, estas energías se activan e interactúan con las de la otra persona, creando un campo vibracional que puede potenciar o bloquear el flujo natural de la vida. Si la conexión ocurre desde la conciencia, la energía se multiplica, generando un estado de expansión que se refleja en todas las áreas de la vida. Pero si el intercambio se da desde la desconexión, lo que se genera es un desajuste, una dispersión de energía que puede afectar la claridad mental, la motivación e incluso el bienestar físico. Es por eso que, después de ciertos encuentros, te sientes con más energía, más inspiración, con una sensación de equilibrio que no puedes explicar, mientras que después de otros, aunque hayan sido placenteros en su momento, te invade un cansancio inexplicable, una sensación de vacío que no tiene sentido. No es el acto en sí lo que deja esa huella, sino la vibración con la que fue vivido, la intención, la energía de la otra persona, el nivel de presencia en ese intercambio. Y aquí es donde se encuentra la clave que pocos han entendido. La energía sexual no es algo que simplemente se libera y desaparece. Se transforma. Se queda en el cuerpo, en la mente, en el campo energético. Y dependiendo de cómo se haya canalizado, puede convertirse en una fuente de poder o en una fuga constante de vitalidad. Si se usa con intención, puede ser el motor que impulse tu creatividad, motivación y capacidad para atraer relaciones y oportunidades alineadas con tu verdadera esencia. Pero si se gasta sin conciencia, sin dirección, se convierte en una carga que drena lentamente tu energía, afectando tu estado emocional y mental sin que te des cuenta. Es aquí donde muchos comienzan a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Se dan cuenta de que la calidad de su energía después de cada encuentro no es una coincidencia. Empiezan a notar cómo ciertos vínculos dejan una sensación de plenitud y otros, en cambio, se convierten en la fuente de un estancamiento que se refleja en muchos aspectos de su vida. Lo más sorprendente es que, cuando comienzas a transformar la manera en que vives la intimidad, todo lo demás empieza a tomar su lugar. La claridad regresa, la motivación se restablece y la conexión contigo mismo se refuerza. Es como si la energía que antes se dispersaba en diversas direcciones finalmente volviera a su centro.
El siguiente paso es aprender a canalizar esta energía de forma consciente, dejar de verla simplemente como una fuerza instintiva y empezar a usarla como una herramienta para crear y expandir. Una vez que descubras cómo hacerlo, la manera en que experimentas el deseo, la conexión y la intimidad cambiará de manera irreversible. Lo que compartimos durante la intimidad no se desvanece cuando el momento finaliza. Queda guardado en nuestra energía, en nuestras emociones y en cómo nos relacionamos tanto con nosotros mismos como con los demás. Cada encuentro es un intercambio que puede elevarnos o desgastarnos, nutrirnos o fragmentarnos, dependiendo de la conciencia con la que lo vivamos. Ahora que eres consciente del profundo impacto que esto tiene en tu vida, tienes el poder de decidir. Puedes elegir con quién compartes tu energía y desde qué lugar te entregas a cada experiencia. Puedes decidir si la intimidad será una fuente de agotamiento o una herramienta para expandirte. La clave radica en la intención, la presencia y la conciencia con la que eliges vivir cada conexión. Porque cuando tomas el control de tu propia energía, todo lo demás comienza a encajar. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por quedarte hasta el final. Espero que esta información te haya brindado una nueva perspectiva sobre la intimidad y su impacto en tu vida. No olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido sobre crecimiento personal, energía y conciencia. Nos vemos en el próximo video.